¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quería compartir con ustedes un pensamiento que para mí es muy importante y que es parte de la doctrina de la logoterapia, que es una corriente psicoterapéutica fundada por el doctor Viktor Frankl. El hombre interrogado, así se llama esta editorial. ¿Qué significa esto? Significa que la existencia personal de cada uno de nosotros consiste principalmente en responder en forma libre y responsable a los interrogantes que nos presenta la vida o lo existente, las circunstancias, las cosas agradables o desagradables que cada día nos encontramos, ¿no? Esta quizás sea la diferencia entre el hombre infantil y el hombre maduro. El hombre infantil es interrogante, pregunta, ¿no? Es propio de los niños preguntar ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿No? En cambio, el hombre maduro es el que da una respuesta adecuada a las circunstancias que le toca vivir. Esto Frank lo concibió en su juventud, pero lo confirmó en una experiencia trágica, quizás la más trágica que se pueda vivir y que se haya vivido en el siglo pasado, que es la experiencia en los campos de concentración. Él, siendo judío, fue apresado y enviado a un campo de concentración nazi. Él vivía en Austria y entonces él confirma y después escribe el libro, ¿no? Un psiquiatra en los campos de concentración, donde él precisamente observa que los prisioneros tienen respuestas diversas a las mismas e idénticas circunstancias, trágicas, tremendas, ¿no? Realmente no hay palabra para definir, para describir lo que son los campos de concentración, ¿no? Que a propósito, esto fue ayer, no es que fue hace 1000 años, sino históricamente es ayer. Bien, entonces había prisioneros que respondían al campo deprimiéndose, suicidándose. Otros prisioneros respondían colaborando con los verdugos. Otros degradándose moralmente. Otros, en cambio, respondían y respondieron solidarizándose con otros prisioneros, entrando en comunión con ellos, ayudándolos o encontrándole un sentido a la vida fuera del campo, esperando, pensando que los campos, la prisión era temporal y mediante eso lograr tener esperanza, sentido, lo llama Frank, ¿no? Encontrarle el sentido. ¿Bien? Entonces, la respuesta consiste en encontrar el sentido de lo que nos pasa, ¿no? Y siempre se puede encontrar o crear un sentido determinado, sentido obviamente moral, positivo, que nos mejore, no que nos empeore, ¿no? En cada circunstancia que nos toque vivir. De modo que la existencia consiste para Frank en responder. Una respuesta puede ser adecuada o inadecuada, puede ser moral o inmoral, puede ser positiva o negativa, y siempre es personal, ¿no? Por eso muchas veces, en lugar de preguntarnos por qué, y aún a veces le preguntamos
a Dios, no en tono de queja, por qué nos pasa lo que nos pasa. Lo que Frank propone es encontrar una respuesta personal, siempre obviamente moral, a la situación concreta. De modo que el hombre es en definitiva no un ser que interroga, sino un ser que responde. Esta es quizá la forma más sencilla y más clara de decirlo, ¿no? No es preguntando, sino respondiendo, que nos apropiamos de nuestra humanidad. Todo esto, bueno, es obviamente un tema muy amplio, enorme. Es tratado por Frank de modo inmejorable y que vale la pena tenerlo en cuenta, me parece a mí, porque es una guía importante en nuestra vida. Bueno, que tengan un muy buen día.